28 de julio 2023, donde vamos a culminar con la recapitulación de unos puntos importantes de su curso de Derecho Procesal Civil 1. De tal manera que hoy terminamos de explicar el juicio ordinario y el próximo miércoles iniciamos con el primer punto del programa de Derecho Procesal Civil Mercantil 2. Recuérdense que nos finalizamos lo atinente a la demanda. Estudiamos los artículos indispensables de cumplimiento, analizamos cada uno de los supuestos y les recuerdo que esos requisitos fundamentales que estudiamos y analizamos de la demanda son los siguientes. El artículo 61, 63, 106 al 110 del Código Procesal Civil y Mercantil. También estudiamos el artículo 7 de la Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales, el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales. Aparte de cumplir con todos los requisitos de ley en esa demanda, los requisitos puntuales uno por uno, advertimos que la demanda puede ser ampliada o modificada, pero no en cualquier momento. Hay un presupuesto, hay un tiempo específico que se tiene que hacer antes de que concurra esa situación. Yo observo que Ingrid Pérez está muy atenta y está reflexionando sobre el derecho. Entonces, vamos a aprovechar ese proceso mental que tiene Ingrid para que conecte su cámara. Ingrid Pérez. Y si estoy viendo que está poniendo mucha atención. Hola Ingrid, no me quiere hablar. Buenas noches, licenciado. ¿Tengo razón en lo que dije o no tengo razón? Sí, Muy bien, entonces como está bien concentrada, quiero que dialoguemos. No, esto no son preguntas, es diálogo. La demanda, eso lo expliqué en la sesión anterior, puede ser ampliada o modificada. ¿Hasta qué momento, Ingrid? antes de contestar Muy bien, la perfecto. demanda. Antes de que sea contestada, la demanda, es perfecto su respuesta. Ahora, Ingrid, quiero que me indique cuál cree que es la razón. Y esta respuesta no está en el código. El código solo dice puede ser ampliada, modificada antes de contestar la demanda. Pero hay una razón que no está en el código, que es sentido común. ¿Por qué cree usted que el legislador estableció que puede ser ampliada, modificada antes de que fuera a contestar la demanda? En otras palabras, si la demanda se contesta, ya no la puedo ampliar. Si la demanda se contesta, ya no puedo modificar la demanda. ¿Por qué? No Tal está vez en la ley. sería, tal vez sería porque para agregar algunos, algunos, mm, unos actos que tal vez fueron. Eso es válido cuando la estamos ampliando. Usted Ajá. en una ampliación es porque omitió algunos aspectos o la modificó porque quiere cambiar unos hechos. Esa es la ampliación, que no es lo mismo que modificar, pero debe ser antes de ser contestada la demanda. Si es contestada la demanda, ya no podemos modificar ni ampliar la demanda. Pero, ¿cuál será la razón? ¿Cuál será el motivo del legislador? Porque, bueno, aquí en el artículo dice que es antes porque ya después Sí, ya de no se puede acuerdo. cambiar. Muy bien. Pero ¿por qué? ¿Por qué si yo contesto la demanda? Usted me demandó a mí, usted fue la actora, yo soy la parte demandada. Usted me demandó. Pero si yo contesté la demanda, ¿por qué usted ya no la puede ampliar y modificar? Mm, Pienso que podría ser por respeto tal vez al proceso Por de ahí que va es la lo cosa. que se dijo al principio y se tiene que Sí, mantener muy durante todo el bien. proceso. ¿Sabe cuál es la razón, Ingrid, básica? Que si yo le contesto la demanda a usted, ya quedaron fijados los hechos controvertidos. Los hechos controvertidos es sobre lo que va a versar el proceso.
Otros autores dicen, ya se trabó la litis. La litis es la controversia. Y si ya quedaron fijados los hechos controvertidos, después de que está controvertido, yo me opongo a su pretensión, no va a pretender el actor de ampliarla y modificarla, porque vulnera el debido proceso también. Si ya están fijados los hechos controvertidos, sobre eso va a discutir. Vamos a ir por ese camino de controversia, las pruebas, etcétera, pero hay una controversión, hay una contradicción. ¿Me explico, Ingrid? Sí, licenciado. Muy bien. Gracias por participar. De tal manera que también explicamos que si la demanda no cumple requisitos, va a ser rechazada mediante la decisión judicial. Ahora, si la demanda, son dos supuestos diferentes. Vamos a darle la palabra a Wendy Mayarí Solares, que la miro muy concentrada también. Gracias, Ingrid. Conectemos, Wendy. Desconectemos el micrófono, Wendy. Ahí está perfecto. Sí, licenciada. Muy bien. Entonces, nos ubicamos. Yo quiero que ahorita usted me tome de la mano y nos vamos caminando a lo largo del proceso llamado juicio ordinario. Pero necesito que no me va a soltar de la mano. ¿Hasta qué momento? Hasta la sentencia. ¿Me explico? Vamos a ir con usted recorriendo. Piense que el juicio ordinario es como una estación de un tren que tiene varias estaciones y va a llegar al final, que se llama sentencia. Ahorita estamos en el primer momento, la demanda. Si fue rechazada, por supuesto, la parte demandada puede impugnar por no estar de acuerdo. Pero cambiemos de escenario. En este caso que vamos a hablar con usted, para seguir con el trámite, la demanda se admitió a trámite. Entonces el juez dicta una resolución en la cual admite a trámite. Pero esta notificación, ya le dije el término, esta resolución, para que surte efectos, tiene que ser notificada. La última clase vimos una definición de notificación, recuerdo. ¿Qué es notificar en términos procesales? Es comunicar la resolución. Correcto. Es comunicar a la otra parte la resolución, una decisión judicial. Puede ser una notificación personal o puede ser una notificación por medios electrónicos, de conformidad con las normativas que hemos explicado. En ese sentido, no podemos entrar a analizar todo el artículo 67, pero invito a la mayoría a que lean el artículo 67 del Código Procesal Civil y Mercantil y el artículo 75 del Código Procesal Civil y Mercantil. Siempre en el ámbito de las notificaciones, que esta resolución se va a notificar dentro del plazo de 24 horas, también deben de leer los artículos 19 y 20 de la Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales. Y los artículos 22, 23 y 24. No voy muy rápido, Wendy. No, licenciado, No, gracias, está bien. 22, 23 y 24, que es el reglamento de la Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales. En el artículo 67-75 hacemos referencia a qué actos deben ser motivo de notificación personal y tenemos que entender el término de cada uno de esos supuestos. Uno de ellos, por ejemplo, habla de reconvención. ¿Qué otro sinónimo podemos utilizar en el término reconvención, Wendy? Ahí en el 67 habla de la notificación personal. Uno de los supuestos habla reconvención. Y es importante que siempre en sus herramientas de trabajo ustedes cuenten con un diccionario jurídico cuando haya duda. Más adelante vamos a ver qué es allanamiento desde la perspectiva procesal civil, no desde la perspectiva del procesal penal. Entonces, si no entendemos la connotación allanamiento, no vamos a poder comprender sus consecuencias jurídicas.
Un sinónimo de contravención, Wendy, es contrademandar. Es un sinónimo. Usted puede usar cualquiera de los términos, el que le guste más, pero con contrademandar quizá lo entiende más práctico. Pero si usted usa reconvención, es válido, o contrademandar. De tal manera que los invito a que leamos 67, 75, 19 y 20 y los 22, 23 y 24 reglamentos citados. Gracias, Wendy, por participar. Ricardo Gracias. Ruiz, ¿tiene alguna pregunta? ¿Qué tal? Buenas noches, señor magistrado. Trabajando, De Ricardo. saludarle. Como debe ser, hoy tuve la dicha de conversar con el actual presidente del Colegio de Abogados y 3 diputados. Ah, qué bueno que estés trabajando intensamente y que no abandones el estudio. Eso es importante. Yo creo que usted conoce al licenciado Fernando Roca. Sí, sí. Él es mi amigo y con él estoy trabajando actualmente. Ah, qué bueno, te felicito. Muy bien, Gracias. ¿algún aporte a la clase, Ricardo? ¿Algún comentario? Licenciado, con una consulta, la palabra, usted dijo contravención. Reconvención. En el código dice reconvención. Entonces le puedes anotar un sinónimo que es contra demandar. Sí, tengo la noción, el allanar en el ámbito civil, me imagino que tengo una vaga idea. Es cuando uno se adhiere también a algunas palabras. Quiere decir, parcialmente, vamos a ver más adelante el allanamiento a la demanda. Si yo te demando por determinada pretensión y te allanas a la demanda, quiere decir que aceptas los hechos que yo estoy sosteniendo en la demanda y la pretensión. Y el efecto jurídico, ¿cuál es del allanamiento? Que el juez va a resolver sin más trámite. Ya no vamos a agotar todas las fases del proceso, porque si el demandado está aceptando los hechos, el juez va a dictar una sentencia en la dirección de la pretensión reclamada por el actor. Estás aceptando los hechos. Okay. Muy bien. Gracias. Por nada, Ricardo. Y éxitos. Y no abandonar el estudio, Ricardo. Gracias, doctor. Muy bien. Vamos a la siguiente etapa. Ya nos notificaron personalmente la demanda. Repito, vamos a regresar. Se planteó la demanda cumpliendo requisitos de ley. Se dictó la resolución en la cual se admite a trámite. Se notifica al demandado o terceros interesados la demanda. Viene una etapa muy importante que necesito su atención. Se llama emplazamiento. Emplazamiento. Y para el efecto tenemos que leer el artículo 111 y 112. Son los efectos del emplazamiento y subrayen que se dividen en 2 categorías en esas normas. Los efectos materiales y los efectos procesales. ¿Y qué significa ese emplazamiento que establece el 111 y el 112 del Código Procesal? Que el juez está emplazando, requiere la participación, la vinculación al proceso de ¿quiénes? De la parte demandada o demandados, si son varios. Entonces el emplazamiento material y el efecto procesal del 111, 112, el juez emplaza y señala, señor demandado, comparezca al proceso. Y para el efecto, le estoy fijando una audiencia por 9 días comunes. Repito, en el emplazamiento el juez le está notificando el trámite de la resolución, pero le emplaza por un plazo de 9 días comunes. Comunes quiere decir que es aplicable a todas las partes, que no van a ser un plazo de carácter perentorio. Leslie García, en la foto se le mira muy atenta. Veremos si en la realidad es lo mismo. Conectemos la cámara, Leslie. García Melgar. Desconectemos el micrófono, Leslie. Sí, refleja mucha atención en el video, lo mismo que la foto, Leslie. Pero una sonrisa vendría mejor todavía, para que se relaje.
Qué bueno. Está bien. Quiero que me explique la importancia del emplazamiento. La importancia. Sí, lo que acabo, sí escuchó ahorita mi explicación, ¿verdad? Sí, claro. Es importante porque, bueno, al juez, como él requiere la presencia de las demás partes, entonces es necesario que se presenten para poderlos escuchar. En este caso es por escrito, ¿verdad? Porque no hablamos del juicio oral, hablamos del juicio ordinario. Cuando estamos haciendo los juicios, voy a repetir una clasificación que les tiene que haber enseñado el semestre anterior. La clasificación de los procesos civiles y mercantiles los podemos ubicar en 3 categorías. Procesos cautelares, los procesos de conocimiento, que es el juicio ordinario, juicio oral y juicio sumario. Y la tercera categoría, los juicios ejecutivos, el ejecutivo en la vía de apremio y el ejecutivo común. Entonces, usted se va a ubicar, Leli, que hoy estamos hablando de ordinario, es el prototipo de los juicios de conocimiento. Es correcto lo que usted dice, pero van a comparecer por escrito. Aquí hablamos dentro de los 9 días, pero puede ser que la parte demandada, Leslie, comparezca dentro de los 6 días a interponer excepciones previas, porque eso va a depender qué actitudes asume. Y usted va a ser una buena abogada. Entonces, como buena abogada, la demandada le va a decir, para no solo esperes al 9 días para contestar la demanda en sentido negativo y oponete desde el 6º día, interponiendo excepciones previas. Pero para el efecto, usted tiene que saber cuáles son la naturaleza de las previas. ¿Por qué se le llama dilatorias? ¿Cómo se van a tramitar? ¿Qué es un incidente? Si puede interponer varias previas y son resueltas en un auto. Y conocer la característica. Si va a interponer incompetencia, ¿cómo va a demostrar que no se cumplió con la cuantía, con la materia, con el territorio, por ejemplo? Si usted va a hablar de caducidad, de interponer excepción, se va a recordar de su profesor que tuvo de Civil 3, donde le explicó la diferencia de prescripción y caducidad. Porque hay excepciones previas de prescripción y caducidad. Y que la prescripción tiene 2 categorías, la prescripción positiva o adquisitiva y la prescripción extintiva, negativa o liberatoria. ¿Qué otro tipo de excepciones? Por ejemplo, va a tener que diferenciar entre la excepción de falta de capacidad legal, de personalidad y personería. Porque si no conoce a fondo ese tipo de excepciones, ¿cómo las va a razonar? ¿Cómo va a escribir en su escrito? Y cuando le corran audiencia entre el incidente, ¿qué va a argumentar? Si usted va a decir, señor juez, no hay cumplimiento de la personería, hay falta de personería. Entonces, decir que fue defectuoso en la demanda cuando compareció acreditando la personería con ese título. Personalidad es diferente, capacidad legal es diferente. Si hay cosa juzgada, usted ya se lo explicaron en teoría del proceso, la cosa juzgada son aquellas resoluciones ejecutoriadas que han causado firmeza. ¿Por qué? Porque no hay una notificación o recurso pendiente de realizar. Se da cuenta, Leli, que para plantear una excepción previa, primero debo conocerla en qué consiste. ¿Y por qué estoy haciendo referencia? Porque usted no va a esperar los 9 días. Si no tenía presente el plazo para plantear en el 6º día, ya no lo puede hacer después. En el derecho, el tiempo y la forma son esenciales. De tal manera que se da cuenta de la importancia del emplazamiento. Porque si bien el juez me está corriendo audiencia por 9 días, usted activamente puede comparecer antes a interponer excepciones previas. Entonces, el emplazamiento vincula a las partes. Y al 9º día, si yo contesto la demanda, ahí estamos fijando los hechos controvertidos, porque lo que estoy contestando como demandado en sentido negativo, se están fijando esos hechos, las contradicciones. Usted como demandada está manifestándole al actor, yo no estoy de acuerdo en A, B, C, D por esto, razonando y aportando prueba. Así como él aportó prueba congruente, también usted aporta prueba. El actor aportó prueba para acreditar hechos constitutivos, subrayo, constitutivos de su pretensión, es la carga de la prueba. Pero usted como demandada va a aportar hechos, elementos de prueba de carácter extintivo, porque está oponiéndose, escuche, oponiéndose a la pretensión por actor. Ahora, si se va a allanar, no hablemos nada de esto. Allanar es aceptar todos los hechos y el juez dictar sentencia. Sí, más trámite. Pregunto, Leli, no abarqué muchos temas en tan poco tiempo y lejos de ayudarla la confundí. Con toda sinceridad, dígame.
No, está bien, claro. Con confianza. Sí, no hubo ninguna duda de lo que le expliqué. No, está bien. Entonces, solo quiero que busque su código y donde el artículo que mencioné, el emplazamiento, en qué parte está los efectos materiales y los efectos procesales. Eso sí quiero que le pongan atención. Hablando del emplazamiento. Ya les di las normas. Solo quiero que me busquen en esos epígrafes para que los subrayen. Y después en su casa van a leer cada uno de esos elementos de los efectos de emplazamiento materiales y procesales. ¿Ya lo encontró? Sí. Pero nos gustaría que nos En el comparta qué artículo. Artículo 112, Muy bien. donde dice efectos del emplazamiento. ¿Y en qué parte dice lo material? En el numeral 1, donde dice efectos materiales. Muy bien. Subráyelo, por favor. Subráyelo ahí. No lo tiene subrayado, ¿verdad? Ese no. Subráyelo. Materiales. Y hay que leer todos los supuestos de los materiales. Y ahora y sigamos. El numeral 2, sí. ¿Qué dice? ¿Leo los incisos? No, solo el título. No. Quiero que nos vayamos a lo... No es de que no sean importantes, son muy importantes los incisos, pero no tenemos tiempo para explicar cada uno, entonces ustedes los tienen que analizar. Sí. Quiero que nos vayamos a donde señala los efectos procesales. Efectos procesales. Es el Ahí subrayamos. Subráyelo, por favor. Y los estudiamos separados, porque una cosa son los materiales y los efectos procesales del emplazamiento. Ahora, si tiene alguna duda de los supuestos que están en esa norma, con gusto se le respondo. De algún supuesto de esa norma, lo puede leer. Si tiene alguna duda de algún término que no comprenda, se lo explico. ¿O está claro todo? Si me permite, me da unos minutos. Sí, claro, perdón. Sí, por supuesto. Todos tienen que leer esa norma y si alguien tiene una duda, cualquiera puede plantear. Y por supuesto, les voy a dar unos minutos para que lo lean. Licenciado, disculpe, muy buenas noches. Solo tengo una duda. Sí, claro. En el momento de la notificación, ¿qué sucede o qué hace usted como juez si el individuo no se encuentra por cualquier motivo, por cualquier razón? Imaginemos que él se esconde porque no quiere ser notificado y de esa forma evitar el emplazamiento. ¿Qué es lo que procede en ese caso? Primero, la notificación es personal, pero si no aparece o está fuera del país, hay que buscar quién es el mandatario, quién nos representa, porque no puede surtir efectos procesales la demanda si no hay una notificación personal. Entonces se le notifica al demandado y al mandatario. Y si no hay un mandatario judicial constituido en el país y se fue del país, ignora, la va a tener complicada y va a tener que tramitar un proceso de ausencia que le va a llevar años. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿De algún supuesto de la norma que leyó Leslie? No, ninguna duda. ¿Estamos bien? Son importantes, efectos materiales y procesales. Voy a dar otro minuto, Leslie, para ver si alguien tiene alguna duda. Muy bien. Vamos a dar inicio. Ya que está fijado el emplazamiento, el juez por los 9 días. Entonces, ahorita le vamos a poner atención. La pregunta es la siguiente y me van a ayudar ustedes. ¿Qué actitudes puede asumir el demandado? ¿Qué actitudes puede asumir el demandado? Y por razones técnicas las voy a separar para que vaya más ordenado de lo que establece el código. Entonces, ubiquemos, ya tenemos que saber quién es el actor, quién es el demandado, quiénes son terceros interesados. Ya advertimos que la demanda cumplió requisitos, fue notificada, efectos materiales y procesales. Ahora vamos a ver como demandados. Ubiquemos nuestra mente en el demandado. ¿Qué actitudes puede darse? La primera de ellas. Para las actitudes tenemos que tener en cuenta los siguientes artículos y les pido que los anoten
para que posteriormente lo estudien con más detenimiento. Artículos 111 y 112 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y artículos 7 y 8 de la Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales. 10 y 11 de Reglamento de la Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales. Básicamente, ahí está lo que vamos a explicar y hay otros casos específicos que les voy a dar el artículo en el momento pertinente. Primera actitud que puede asumir el demandado: contestar la demanda que deberá llenar los requisitos del escrito inicial. Reitero, la primera actitud no es de que el demandado vaya a asumir todas las actitudes que yo les voy a explicar. No, no es eso, es una u otra. Son alternativas, por eso es posibles actitudes que puede asumir el demandado. La primera implica contestar la demanda. Si ya contesta la demanda, se fijan los hechos controvertidos. Si contesta la demanda, el actor ya no la puede ampliar y modificar. Y si me pregunta Wendy, por ejemplo, esa contestación de la demanda, ¿qué requisitos debe llenar? Los mismos artículos que estudiamos y aplicamos para la demanda. Porque, estimadas alumnas y alumnos, si ustedes advierten, ese es un escrito inicial. Pero es el primer escrito inicial, no del actor. Es el primer escrito inicial de la demandada, o demandado, o del tercero interesado. O bien, si el demandado interpone secciones previas en el sexto día, ese es un primer escrito, que también tendría que llenar todos los artículos, cumplir con todos los requisitos de los artículos que trabajamos para la demanda y que hoy volví a repetir. En ese sentido, la primera actitud es contestar la demanda de parte del demandado en sentido negativo. Es decir, oponerse a la pretensión del actor. Y al momento de contestarla, hechos controvertidos y continúa el trámite del proceso del juicio ordinario de conformidad con lo regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil. Otra alternativa, otra posibilidad, otra hipótesis procesal, otra actitud que puede asumir el demandado es la siguiente: interponer las excepciones perentorias que tuviere contra la pretensión del actor, que deberá hacerlo al contestar la demanda. Artículo 118. De esta actitud sacamos varias conclusiones. Los invito a que se recuerden lo que les enseñaron en el semestre anterior. Les enseñaron la clasificación de las excepciones de la siguiente forma. Les enseñaron que hay excepciones previas o dilatorias. Les enseñaron que hay excepciones perentorias o de fondo y las excepciones mixtas. Entonces tenemos que tener la claridad necesaria de diferenciar una excepción previa, perentoria y mixta. En esta actitud estamos haciendo referencia a que el demandado puede interponer excepciones perentorias o de fondo. ¿Para qué sirven? Para atacar el fondo, para atacar la pretensión del actor. Y si viene Ingrid y me pregunta en qué momento y en qué acto procesal las voy a plantear, se van a plantear cuando conteste la demanda. La contestación de la demanda en sentido negativo debe haber una estructura bien elaborada, oponiéndose a los hechos del actor, pero en una parte específica va a ir en un segmento separado, debe ir interposiciones perentorias, las que ataquen el fondo. Voy a denominarlas, voy a explicar por qué procede, según mi punto de vista, la excepción perentoria, y el proceso va a continuar hasta sentencia. Tercera actitud que puede asumir el demandado. No es que tengan que asumir todas las que explico, no es una de ellas. Son alternativas. 3. El demandado no puede comparecer. Si no comparece al contestar la demanda, ¿cuál es el efecto? Se le va a tener por contestada la demanda en sentido negativo.
Y el juicio se va a seguir en rebeldía, atención a la palabra rebeldía, a solicitud de parte. Vamos a ver Brenda Martínez. Si no está Brenda Martínez, Carlos René. Carlos René no tiene apellido, pues en el RENAP solo está inscrito como Carlos René. Veremos si está inscrito en la facultad Carlos René. ¿Puede intervenir Carlos René, el estudiante que no tiene apellidos? No existe Carlos René. Muy bien. Buenas noches. Va, no me corte, pero ahorita Carlos René no está. Espéreme un segundo. Muy bien. Brenda Martínez. Sí, dígame, Li. ¿Quiere que le confiese algo? Sí, dígame, Li. Se me olvidó lo que le iba a preguntar. Estoy siendo muy sincero, por estar a poner atención al chico, olvidé lo que le voy a preguntar, entonces voy a regresar. Usted me tiene que responder, usted puede preguntarme lo que quiera, yo ya gané procesal civil y mercantil 1 o 2 de forma satisfactoria. Bueno, Mire, ya me acordé de la pregunta. ajá. La pregunta es la siguiente. Señalé yo que si no comparece el demandado, el efecto es que la demanda se va a tener por contestada en sentido negativo. Ajá. Y se va a decretar su rebeldía, ahí subraya la palabra rebeldía, a solicitud de parte. Entonces, mi pregunta concreta es, para que decretar la rebeldía, ¿qué requisito debemos de cumplir? ¿La puede decretar de oficio el juez la rebeldía? Yo digo que sí. Yo digo La que sí, que si no compareció o... Sí, no compareció. Ajá, entonces ya responde en sentido, se da La rebeldía. en sentido negativo. Muy bien, gracias por participar. Voy a preguntar si sus compañeros están de acuerdo con lo que usted afirmó. Carlos Santos. Carlos Santos. Vamos a ver si está o ya se retiró Carlos Santos. Carlos Santos. No, tampoco está. Cristian Schur. Cristian Schur. Tampoco está. No entiendo Perdón, estos. licenciado. Sí, Yo sí. estaba muteado, no me podía mutear, por eso no hablaba, pero sí estoy por Mira, aquí. te escogí aleatoriamente y nuevamente apareces. Van a decir que hay preferencia en la participación, pero te confieso que no, es aleatorio. Hago la No hay aclaración, problema, ¿verdad? licenciado. No, en tu caso es un privilegio porque te da la oportunidad de participar más y desarrollar la oratoria. Claro, claro. ¿Estás de acuerdo con lo que expuso Brenda? Realmente no, licenciado, porque tiene que ser a solicitud de parte, quiere decir de que la parte contraria tendría que solicitar la rebeldía por parte de la persona que no comparece. Bueno, le iba a preguntar a Brenda, pero como tiene la boca así ocupada, no puede hablar. Brenda, conecte su No micrófono. puedo contestar. ¿Escuchó lo que dijo Cristian? Leyendo y sí tiene razón de la rebeldía solicitud de parte. Si Cristian fundamentó que no es como usted afirmó, Sí, necesariamente. Sí. Cristian, te pregunto, Cristian, si no hay solicitud de parte, ¿el juez puede decretar de oficio, Cristian? Según tengo entendido, no, licenciado. No, según la norma es claro, no. ¿Y qué implica eso? Solicitud de parte. ¿Cómo se hace? Y tiene que haber un accionar por medio de la otra parte para poder llevarse a De cabo. acuerdo. ¿Cómo? En un escrito. Se le solicita al juez que en virtud que el demandado no compareció dentro del plazo conferido, se tenga por contestada la demanda en sentido negativo y se decrete su rebeldía. Y el juez, ya solicitud de parte, va a decretar la rebeldía. Eso significa que el juez de oficio no puede decretar la rebeldía. Pero no te vayas, quédate ahí porque vamos a hacer otro análisis. Lo que hablamos con Cristian está regulado en el artículo, los artículos 113 y 114 del Código Procesal
civil y mercantil. Vamos a estudiar otro supuesto, otra alternativa, otra actitud que puede asumir. Vuelvo a repetir, no es que el demandado tenga que asumir todas las posturas que estoy señalando, es una de ellas. Por eso lo estamos estudiando por separado. ¿Me puedes explicar qué significa esa postura del demandado que establece el artículo 115 del Código Procesal Civil y Mercantil, que hace referencia a allanarse de la demanda? ¿Qué significa allanarse de la demanda? Nos olvidamos del término de procesal penal del allanamiento. Por favor, eso es para derecho penal. Cuando hay una orden del juez de hacer una inspección a un inmueble distinto para hacer una investigación penal. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando en este momento. Dejo la aclaración para que en el examen no confundan figuras penales con figuras procesales civiles. Te escucho. El allanamiento de la persona demandada sería básicamente el aceptar. Allanarse a la demanda. Escuché el término. Allanarse a la demanda. Quien se No, allana es la parte demandada, por supuesto, pero te estás allanando a la demanda. ¿Qué significa eso? que se tiene por dicho todo, perdón, se tiene por cierto todo lo expuesto dentro de la demanda. Es correcto. El demandado está aceptando los hechos afirmados por el actor. En consecuencia, acepta la pretensión. ¿Y qué implica? ¿Cuál es la consecuencia, Cristian? La consecuencia procesal, que el juez va a fallar sin más trámite. ¿Qué significa eso? Y agrego otra pregunta para ponértelo más a pensar. ¿En qué sentido va a fallar? ¿En qué dirección? ¿De qué forma? Sería fallando a favor del demandante y Sí, iría directo a la sentencia. sí, voy a ampliar los términos. Cuando estemos estudiando ya derecho procesal, términos jurídicos, tratemos de olvidarnos a favor o en contra de. No, es declarar, es una sentencia declarativa en la cual el juez, derivado de un allanamiento, va a admitir la pretensión. ¿Cuál es la pretensión? Depende del juicio de la parte actora. Entonces, admite la pretensión derivada de un allanamiento. Y como dice Cristian, el efecto de sin más trámites va a ponerle fin al proceso. Es una forma anormal del proceso, ya no va a haber ninguna etapa procesal. ¿Para qué va a haber un periodo probatorio, Cristian? Si no hay hechos controvertidos. Esa es la característica. Aquí no hay un hecho controvertido. ¿Por qué no hay un hecho controvertido, Cristian? Porque el demandado se tendría por confeso. Está aceptando los hechos afirmados por la demanda. Ahora te hago otra pregunta, saliéndonos de este supuesto. ¿En qué casos sí hay hechos controvertidos? En el caso que hubiese una contrademanda o una respuesta en sentido negativo. Excelente. Una contrademanda es un término o una contestación en sentido negativo. Son dos términos diferentes, pero en los dos habrían, en la contrademanda no solo te opones a la petición del actor, no que vas más allá, terminas demandando una relación sinalagmática. Ahí te convertís en la contrademanda también en actor, aparte que tenés la calidad de demandado. Hay ese doble rol. Tenemos que tener bien claro el rol del actor y el actor del demandado, pero la contrademanda también cambia esa postura. Es una relación bien sui generis en el trámite del proceso. Gracias por participar, Cristian. Otra actitud que puede asumir el demandado, ya hemos abordado varias, otra posibilidad es la siguiente. Reconvenir, es contrademandar, solamente si contesta la demanda y si la acción en que funda no debe seguirse por trámite distinto. El fundamento legal de esta contravención se encuentra en los artículos 119 y 122 del Código Procesal Civil y Mercantil. Otra actitud que puede asumir la parte demandada es la siguiente. Puede interponer excepciones previas.
Hago una pregunta, ya que está Cristian ahí, me facilita. Conectemos el micrófono, Cristian. Es que yo no tengo la culpa que permanezcas ahí en la pantalla, ni vos tampoco, pero aprovechemos por la celeridad. Son tus minutos de fama. Vamos. Claro, licenciado. La pregunta puntual es la siguiente. Si una de las actitudes que va a asumir la parte demandada para interponer excepciones previas, primero te voy a preguntar el tiempo. ¿En qué momento las puede hacer? Antes de la contestación de la demanda. Pero seamos concretos. Puedes abocarte en tu Código Civil en el 116, 120 y 121, si es antes de contestar la demanda. Es correcto, pero yo necesito que me digas puntualmente en qué día. El emplazamiento común que hablamos son de 9 días, lo he repetido 4 veces, pero y las perentorias al contestar la demanda. Pero aquí no estamos hablando de perentorias ni de mixtas, estamos hablando de excepciones previas o dilatorias. Entonces mi pregunta concreta es, vos sos el abogado de la parte demandada. Claro que es antes de contestar la demanda, pero necesito que me digas dentro de qué día. Si el emplazamiento es por 9 días comunes, insisto, estamos hablando del juicio ordinario. Juicio ordinario. Un juicio de conocimiento. Vamos a darle aquí unos minutos a que encuentre la norma, Cristian. Te ayudo, 116, 120 y 121 del Código Procesal Civil. Leslie Riva te quiere ayudar. Te van a ayudar. Dentro del sexto día. Exacto. Artículo 120 del Código Procesal Civil y Mercantil. Perfecto. Gracias. Le vamos a dar la palabra. ¿Quién levantó la mano? Vi a Leslie y a Rosita. ¿Me equivoco o es correcto? Así Ambas. ¿Es sí, correcto? así. Conectemos la cámara. Leslie, bienvenida. Y es primera vez que interviene y qué bueno, ojalá lo haga más seguido. ¿Tiene alguna pregunta? Porque yo quiero dialogar con usted también sobre otros temas, pero aunque usted haga la pregunta, posteriormente vamos a establecer un diálogo. No, realmente iba a dar el artículo que es el 120, pero ya bueno, pero bienvenida, Leslie. Aquí seguimos dialogando, no hemos terminado las excepciones previas. ¿En qué artículo están denominadas las excepciones previas, Leslie? Ya que tiene su norma a la mano. Están en el artículo 116. ¿Nos hace favor de leer una por una despacio? Está bien. La número 1 es incompetencia, la 2 litispendencia, 3 demanda defectuosa, la 4 es la falta de capacidad legal, 5 falta de personalidad, 6 falta de personería, 7 falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviere sujeta la obligación o el derecho que se haga valer, 8 caducidad, 9 prescripción, 10 cosa juzgada y la 11 transacción. Muy bien. Pregunto, Leslie, ¿necesita que le explique alguna excepción de las que acaba de leer? ¿Alguna que usted tenga duda? ¿De las 11? ¿O las 11 las tiene claras? Tal vez la transacción es la que muy no bien, con entiendo. mucho gusto. Gracias. Y los ejemplos nos ayudan a entender más que una explicación de 20 páginas. Ejemplo, usted y yo celebramos un contrato de obra. Yo soy el constructor y usted el cliente y me pagó por la celebración de la obra. Y pactamos según los planos, las condiciones, hasta hubo una garantía que se llama arras. Pero al final, cuando él le entregó la obra, usted advierte que hay algunos desperfectos. Entonces, en el contrato establecimos que previo a acudir a la vía judicial, íbamos a establecer una cláusula de amigable componedor, es decir, arreglarlo extrajudicialmente, atendiendo a la buena fe. Entonces usted dice, mire, esos productos defectos de la obra ascienden a 100,000 quetzales. Entonces yo no quiero ir a tribunales por el tiempo, más es más costoso. Y yo le digo, mire, no es tanto, es esto. Llegamos a un acuerdo.
de 50,000 quetzales. Entonces ahí yo le pago los 50,000 extrajudicialmente por una transacción, por un acuerdo, por una conciliación, y usted me extiende mi recibo. De tal manera que usted ya no puede acudir a un órgano jurisdiccional a reclamar, porque para eso hubo un acuerdo compromisorio. Si actúa de buena fe. Muy bien, yo le pago. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que como usted ya está avanzando sus conocimientos en procesal civil 2, lo voy a demandar. Y lo demanda por incumplimiento de contrato. Entonces yo soy demandado, pero como soy muy ordenado y voy a contratar a un buen abogado, le digo, mire, yo pagué, aquí está mi documento, la factura que ella me emitió. Entonces comparezco dentro del 6º día, presento un escrito donde le digo al señor juez, mire, hubo una transacción con la parte actora. Yo le hice este pago y por lo tanto su pretensión procesal es improcedente. ¿Qué le pareció el ejemplo? Perfecto, licenciado, ya me quedó más claro. Sí, porque usted y yo hicimos el acuerdo y pasó, se lo pagué. Ahora, si no le hubiera pagado el acuerdo, usted acude al órgano jurisdiccional. La recomendación, Leslie, y a los demás es que no confundamos caducidad y prescripción. Son términos diferentes. También no vamos a confundir capacidad legal, personalidad y personería. Son 3 figuras diferentes. Y en la excepción número 7 está mal redactado por el legislador. Tiene varios supuestos. Y en el numeral 7 tenemos que separar falta de cumplimiento del plazo. Ese es un supuesto. Falta de condición es otro supuesto. O falta del derecho. Está mal redactada porque en esas 7 reúne 3 supuestos diferentes. De tal forma que si el que va a plantear la excepción previa es técnico, no la va a plantear en los 3, va a plantear en una. Por ejemplo, falta de cumplimiento del plazo, no se ha dado el plazo todavía de finalización del cumplimiento de la obligación, hasta ahí. Y va a razonar, va a argumentar, va a desarrollar su tesis congruentemente con esa parte, pero no va a ir sobre los demás supuestos, porque es una excepción que se tiene que ver dividido mínimo en 3 numerales diferentes. Una cosa es el plazo, otro elemento es la condición y otro elemento es el derecho. Lo que ustedes estudiaron en derecho de obligaciones, donde se los explicaron de forma didáctica, condición, plazo y derecho. Una pregunta importante. Gracias por participar, Leslie. Vamos, María Calderón, a pregunta María Calderón. Muchas gracias. Usted podría... No, deme un indicarme segundo. perdón. Es que no sé, aquí vamos a dialogar ampliamente, María, no se preocupe. Pero primero le voy a hacer una pregunta de lo que acabo de exponer. Y si el trámite de las excepciones previas, la parte demandada puede interponer 1, 2 o 3, depende de las constancias procesales, las excepciones que vaya a plantear, y más que todo depende de la procedencia de la excepción previa que estemos invocando. Pero para ello primero tenemos que tener claridad cuál es la naturaleza jurídica y las características de la excepción. Y primero, diría yo, diferenciar una perentoria, una mixta y una previa. Entonces estamos que se plantea entre los 6 días. Asumamos de que la parte la planteó en tiempo, argumentó las excepciones que estimó pertinente. Mi pregunta, María, es procesalmente, ¿cómo se van a tramitar las excepciones previas? ¿Será que se van a tramitar dentro de este proceso principal? Se recuerda que ya venimos aquí arrastrando un proceso, unas fases del proceso del juicio ordinario. Y estamos aquí en la etapa de emplazamiento. Para eso estudiamos los efectos materiales y procesales. Estamos dentro del 6º día. No ha llegado el 9º día para contestar la demanda. Mi pregunta es, ¿no siente usted dificultad prima facie de establecer cómo se van a tramitar estas excepciones? Procesalmente hablando y para respetar el debido proceso. ¿Está clara la pregunta, María?
Me perdí un poco, pero yo creería que es ¿Por qué antes se de, perdió? de Yo no la miro contestar. perdida. Yo no la veo perdida. Perdida es alguien que está viendo las estrellas, que está desubicada, y usted está poniendo atención y capta el mensaje. Yo, antes de que usted me diga, me siento perdida, debía agarrar una luz. Y la luz que la va a orientar es el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces no hay que decir estoy perdida. Lo que uno tiene que decir es, bueno, me voy a auxiliar en mi código, mi ley. La ley me da la mayoría, no todas las soluciones a estos temas. Entonces no me diga estoy perdida. Yo quiero ver la voluntad que en este momento tome su código y ahí va a encontrar la respuesta. Ya le ayudé con decirle que las normas son 116, 120 y 121. Ese ya tomó usted nota antes. Entonces ahí está la respuesta. Hagamos el ejercicio, no se dé por vencida, menos de decir perdida. Y no tiene un ¿De código contestar la físico. demanda? No, 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 no. María, y usted no, alto. ¿Con qué estudia? No tiene un código físico, tangible, en papel. Lo tengo desactualizado. Sin comentarios. ¿Y cómo estudió Procesal Civil 1? Yo lo miraba digital, pero sé que no debería ser así. Hay mil razones. Yo sé que la tecnología avanza, etcétera, pero esto requiere que esté a físico. Vamos anotando fichas, remisiones a otras leyes, anotaciones. Usted no me está preguntando, pero le voy a decir un ejemplo, una vivencial. No tengo el código a la mano. En otra ocasión se los voy a enseñar, como todo lo que afirma uno debe ser prueba. Tengo el código civil en el cual yo estudié mi privado. Y al día de hoy me recuerdo de los pasajes que tengo señalados por colores diferentes. ¿Y en qué año cree que yo saqué mi examen privado? Si no había usted nacido. Y aún conservo yo la imagen de los colores que tengo subrayado en cada parte. Eso demuestra que si usted hace una anotación hasta al momento de manejar, se va a recordar uno. Si usted una técnica de subrayado, una técnica de referencia, una técnica de integración. Se lo explico de otra forma, María. No puedo aprender derecho sin tener normas analizadas, comparativas. Es más, hoy la tendencia es adquirir códigos comentados con referencia a bibliografía, a doctrina legal. Es un instrumento fundamental. Si usted va a una audiencia, ¿cómo se le va a facilitar su intervención en una audiencia? Principalmente si es un juicio oral. Puede ser que en la sala usted dice, yo llevo mi computadora, mi iPad, y si no hay Wi-Fi, si no esto, es un recurso complementario. Pero no, usted no ha observado en tribunales que los abogados van hasta con una maleta, donde llevan todas sus leyes, anotaciones. Bueno, la respuesta a María, ya tuvo cantidad de tiempo. No nos vamos aquí en esta clase y no terminamos si usted no me dice cómo se tramitan las excepciones previas. ¿Sería en cualquier etapa del proceso? No, otra cosa, María, tenemos que tener atención en la pregunta que se nos formula. ¿Por qué? Porque su respuesta debe ser congruente. Si yo le pregunto, ¿qué día es hoy? Y usted me responde, son las 21 horas. ¿Será congruente su respuesta? No. Si yo le pregunto qué hora es y usted me dice, hoy día viernes, ¿será congruente? La respuesta suya obedece a una pregunta. ¿En qué etapa o en qué momento se interponen las excepciones previas? Y la respuesta es al sexto día, lo que hablamos con Cristian. Pero mi pregunta se la voy a repetir por tercera vez. No va en qué momento se contesta, en qué momento se interpone. No. O lo voy a poner más claro. Cristian ya interpuso sus excepciones previas al sexto día. Lo hizo cumpliendo los requisitos de todo escrito inicial y sexto día. Perfecto. Y usted, la jueza,
Cumple requisitos, dicta la resolución que le da trámite a las excepciones previas. Mi pregunta, y esto es bien importante la pregunta porque no es solo aplicable al juicio ordinario, y estoy seguro que lo estudiaron en Procesal Civil 1. ¿Cómo se va a tramitar estas excepciones? No en qué momento, no qué forma, no. ¿Cuál es el mecanismo procesal? ¿Cuál es el procedimiento que se van a tramitar? Le voy a ayudar. No van a tramitarse dentro del asunto principal. No se van a ubicar dentro del trámite del juicio ordinario que hemos hablado. Es importantísimo saber cómo se van a tramitar las excepciones previas. Pero en los artículos, ya puedo leer los artículos que le di. Sí. Bueno, entonces. Por razón de tiempo, le vamos a dar la van a ayudar. Pero sí necesito que ponga atención, María, a la respuesta de Rosita, que fue la primera que levantó la mano. Vamos, Rosita Gutiérrez, ayude a María Eugenia. El trámite de las excepciones previas es el de los incidentes, artículo 120 del Código Procesal Civil y Mercantil, y ese también lo encontramos en el 135 de la Ley del Organismo Judicial. No sé, Rosita, no se me vaya, no se me vaya. Quiero que por favor, es correcta toda su respuesta, pero por favor, quiero que les vuelva a repetir a sus compañeros su respuesta, porque es clarísima, es contundente, pero me interesa que no solo María la escuche, que la escuchen todos. Por favor, ¿lo puede repetir? Claro, licenciado. El trámite de las excepciones previas será el de los incidentes. Ese lo encontramos en el artículo 120 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y el trámite de los incidentes lo encontramos en la Ley del Organismo Judicial, en el artículo 135. No se me retire, no se me retire. Pónganle atención que el trámite de incidentes que señaló Rosita está a partir del artículo 135 al 140 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Qué deben hacer ustedes? ¿Qué les recomiendo? Que haga un cuadro sinóptico del trámite de los incidentes, porque los incidentes van a ser de utilidad y trámite no solo en el juicio ordinario. Más adelante vamos a estudiar otras figuras que vamos a hacer referencia, se tramitan los incidentes. Pero ustedes tienen que saber cuál es la metodología, cuáles son los plazos, el tiempo, cuándo es un incidente fáctico de hecho, cuándo es un incidente jurídico o de derecho. Pero, ¿y qué asuntos se van a tramitar en esta vía, que es una vía incidental, una vía accesoria al proceso principal? El proceso principal del ordinario sigue, pero para eso vamos a tener la etapa de los incidentes. Y hagan su mapa conceptual de esos artículos. Una pregunta, Rosita, siempre hablando de las excepciones que enumeramos en los 11 casos. Usted, jueza, y yo soy el abogado de la parte demandada, interpuse mis excepciones previas, interpuse 4 excepciones, cumplió requisitos, usted como juez le dio trámite en los incidentes. Pregunto, estas 4 excepciones, usted las va a tramitar cada una en un incidente diferente y va a dictar autos. Autos es la resolución que le pone fin al incidente, al juicio ordinario y sentencia. Cuidado con los términos de las resoluciones. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿usted tramitaría cada excepción en un incidente separado, con un auto separado? O si yo le planteé 4, las 4 las va a tramitar dentro del mismo incidente y en un auto va a resolver todas. Todas se tramitan en un mismo incidente y se resuelven en un auto. Correcto. Independientemente si es una, si son 2, si son 3, porque va a depender el caso cuántas se interpongan. Pero todas se van a resolver dentro de ese mismo incidente, dentro del mismo auto. Gracias por participar, Rosita. Muy oportuna su intervención. Y no sé cómo vamos a hacer para terminar. Vamos a la prueba. La prueba es un elemento esencial que aporta tanto la parte actora como la parte demandada. ¿Qué es lo que se persigue con la prueba?
Si es el actor, es acreditar hechos constitutivos de la pretensión. Si es la parte demandada, elementos extintivos. Y eso se llama la carga de la prueba, que está regulado en el artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil. Los exhorto a que lo estudien con detenimiento. En la prueba debemos de leer. Vamos a bloquear a Eric Kulajay. Ya lo bloqueamos. Nos está entorpeciendo la clase. La prueba de los artículos 123 al 129 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y el artículo 16 de la Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales. Ya entendimos que la prueba, qué es lo que persigue probar. La prueba tiene distintas fases. La prueba se ofrece, ¿en dónde se ofrece? ¿En la demanda o contestación de demanda? O bien en la interposición de las excepciones previas al sexto día. ¿Cuál es la siguiente etapa de la prueba? La admisión. El juez, si la prueba es lícita, es pertinente, es idónea, si no fue obtenida de forma ilícita o prohibida por la ley, se admite. Segunda etapa. Tercera etapa, diligenciamiento. ¿Qué es el diligenciamiento de la prueba? Es llevarla a la práctica, pero no en cualquier etapa del proceso. Ahí viene la parte importante. El periodo de prueba ordinario es de 30 días. Reitero, el periodo ordinario de prueba es de 30 días. Y si por alguna causal no imputable a una de las partes fuera necesario practicar el diligenciamiento de un medio de prueba, lo va a solicitar y se va a realizar dentro de un periodo llamado extraordinario. Y ese periodo extraordinario es de 10 días. En ese sentido, el diligenciamiento de la prueba debe realizarse dentro de ese periodo de 30 días. Y debemos de consideración que hay algunos medios de prueba privilegiados. ¿Por qué se llama privilegiados? Porque pueden practicarse fuera del periodo, como por ejemplo un reconocimiento judicial o bien en un auto para mejor fallar. La tarea que les voy a asignar es que ustedes busquen en el Código Procesal la normativa que regula cada medio de prueba. Los medios de prueba son los siguientes. Declaración de las partes. Entonces la tarea es que ustedes busquen en el código cuáles son los artículos que regulan la declaración de las partes. Declaración de testigos. Los artículos que regulan declaración de testigos. Dictamen de expertos. ¿Cuáles son las normas que regulan el dictamen de expertos? Reconocimiento judicial. Documentos. Medios científicos de prueba. Y presunciones. No confundir un documento, la prueba documental, con los medios científicos de prueba. Hablando siempre de prueba, ¿qué sucede si una de las partes ofrece un medio de prueba prohibido por la ley? Imagínense, Cristian quiere obtener una declaración de parte, obtener un documento y tortura a la otra parte. Entonces, ese es un medio de prueba prohibido por la ley. Una prueba ilícita, el fruto del árbol prohibido. Entonces, el juez, en ese caso, no va a admitir esos medios de prueba. Ahora bien, cambio de hipótesis en este escenario procesal. Si viene Cristian y ofreció los medios de prueba de conformidad con la ley, etcétera, y el juez arbitrariamente no admite un medio de prueba, ¿qué actitud procesal le asiste a Cristian? Protestar la prueba. ¿Cómo se protesta? Se presenta un escrito ante el juez que no admitió. ¿Y cuál es la finalidad de la protesta? Que ese medio de prueba sea diligenciado en segunda instancia. Diligenciado en el tribunal colegiado. Si admitimos que era una prueba ilícita y que la admisión fue arbitraria, fue impertinente, fue ilegal. Y que es importante para acreditar la pretensión procesal. Estamos en la etapa de diligenciamiento de la prueba. ¿Y en qué momento se valora la prueba? En la sentencia. Mediante un razonamiento probatorio, aplica el juez, si aplicó la sana crítica razonada, la libre convicción
o la prueba tasada o libre, que son los sistemas de valoración de la prueba. Repito y voy a recapitular cuáles son las fases de la prueba: el ofrecimiento, la admisión, diligenciamiento y valoración de la prueba. Ya agotamos el periodo de prueba, nos vamos a otra etapa que se llama la vista. La vista, artículo 196 del Código Procesal Civil y Mercantil y artículos 64 y 142 de la Ley del Organismo Judicial. La vista se va a verificar dentro de los 15 días a partir del plazo finalizado del término de prueba. Una vez finalizado el término de prueba, se lleva a cabo la vista. Las partes pueden solicitar que sea pública esa audiencia de la vista, donde el juez va a tener ahí sí que, como dice su término, ante sus ojos, ante la vista, todas las constancias procesales para irse a formar un juicio valorativo preliminar. ¿A qué? A dictar la sentencia. Posteriormente a la vista puede haber un auto para mejor fallar, 197 Código Procesal Civil y Mercantil, en un plazo que no exceda de 15 días. ¿Y cómo culmina el proceso? Una forma normal, porque después vamos a ver que hay formas anormales de terminar el proceso. La forma normal es dictando sentencia. ¿En qué sentido? Depende en qué sentido y las pruebas aportadas al proceso. Artículo de la sentencia 198 del Código Procesal Civil Mercantil y 142 de la Ley del Organismo Judicial. Si dictamos un auto para mejor proveer, tiene que dictar sentencia dentro de un plazo de 15 días. Y una sentencia tiene que ser debidamente motivada. ¿Qué es motivada? Fundamentada. El juez tiene que argumentar, dejar escrito el íter procesal. ¿Qué es el íter procesal? La historia del proceso, el razonamiento probatorio, donde lo conduce a asumir una decisión final, que será una sentencia declarativa, donde puede declarar con lugar la demanda planteada o sin lugar. Pero no basta con decir con lugar o sin lugar, la tiene que motivar. Y por supuesto, aquí estamos finalizando con la sentencia del juicio ordinario, pero también les tengo que señalar que distintas resoluciones previas a la sentencia y la sentencia pueden ser objeto de interposición de remedios, que es la aclaración y ampliación, y recursos ordinarios, los cuales ameritan una sesión de clase separada, a pesar de que es el último punto del programa de Procesal Civil 1, los medios de impugnación. Espero que esta recapitulación de Procesal Civil 1 en juicio ordinario y términos básicos como prueba, como excepciones previas, perentorias, mixtas y las incidencias y las actitudes del demandado le haya sido de utilidad y nos pueda servir como punto de partida para que la próxima clase empecemos con el primer punto del programa de Procesal Civil 2, que es el juicio oral. Les deseo un buen fin de semana y un excelente descanso. Hasta luego. Buenas noches, licenciado. Gracias, igualmente. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, licenciado. Hasta luego. Cuídense. Feliz noche, licenciado. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.